ahora pasó, denunció. Eliseo Almada, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buen día, Lili, Rafa, ¿cómo anda todo el equipo por ahí? Bueno, aquí preocupados porque queremos saber, primero, cuál es la dimensión de lo que se investiga en el consorcio. O sea, ¿es una dimensión de dinero o es una dimensión de trabajo? A ver, lo que ha pasado en el consorcio de gestión del puerto es de una gravedad, o sea, muy grave, es un hecho muy grave que ha trastocado todo lo que se ha venido trabajando en el puerto y opaca todo lo que se ha venido haciendo. Y la verdad que lo que ha pasado, o sea, primeramente es para mí una desilusión, digamos, a lo personal muy grande por todo lo que se le había puesto al puerto y por lo que se termina descubriendo, ¿no? Que para mí todo arranca como una sospecha, todo arranca con maniobras que yo consideraba que estaban mal y que esto data de casi un año, donde empecé a notar todo este tipo de cuestiones, de malos manejos, de la no información por parte de una persona que es empleada del puerto, que era empleada del puerto, y empecé a sospechar de cosas que por ahí estaban pasando. La verdad que lo que encontramos ahora último, bueno, es lo que te decía recién, habla de una gravedad que yo no puedo tomar dimensión dónde puede llegar a terminar esto, porque nosotros solo, gracias a dos contadoras que llamé por un periodo de licencia de la empleada Pucurul, solo revisamos un año y medio y la verdad que lo que encontramos, el desvío de fondos que encontramos a su cuenta personal, se torna de una gravedad, la verdad que yo creo que sin precedentes y que nadie puede dimensionar hacia dónde puede llegar esto, ¿no? O sea, los malos estamos hablando ¿Estamos hablando de una derivación de fondos a particulares o estamos hablando de una conducta sistemática de utilización en beneficio personal? Te escucho muy mal, Lili, se te entrecorta todo. Entonces dejo la pregunta en manos de mis compañeros. No, te preguntaba, Eliseo, si lo que está, lo que aparece en la denuncia tiene que ver con cuestiones de el desvío a cuentas personales o de qué se trata. Digamos, en realidad, lo que necesitamos saber es de qué se trata la denuncia penal, cuál es la maniobra que ustedes descubrieron. La denuncia penal es por el desvío de fondos públicos, ¿sí? El consorcio gestiona a la cuenta personal de la responsable jerárquica del área, ¿no? Desde la contadora Pucurul, donde se desviaba fondos del consorcio a su cuenta personal, ¿no? Entonces empezamos una investigación y terminamos, bueno, en los periodos que nosotros revisamos y por eso hacemos la denuncia para que sea la Fiscalía la que tome intervención y sea la justicia la que dictamine de lo que estamos hablando, pero nosotros detectamos que en el periodo 2022, hasta que la contadora estuvo, hay un faltante de aproximadamente 4 millones de pesos, y en lo que fue 2021 tenemos un faltante de casi 5 millones de pesos. Entonces, perdón, Eliseo, ¿estás diciendo que en 2 años o en un año y lo que llevamos de este año en 2022 hay una persona adentro del consorcio que tenía un cargo jerárquico que desvió 10 millones de pesos a su cuenta personal? O sea, que se robó 10 millones de pesos. Sí, efectivamente. Pero, ¿y nadie se dio cuenta? Lo que pasa es que, Rafa, en una estructura como es el consorcio y con las atribuciones que le habían transferido a esta persona y se empezó a notar en el último año, empezamos a ver todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y del manejo que tenía de hacer absolutamente todo y de que ningún empleado, o sea, yo no tenía acceso a la información y se la venía pidiendo en reiteradas oportunidades. Mucho menos un empleado le brindaba la información y empezamos a detectar todo este tipo de maniobras. Cuando, gracias a las contadoras que llamamos, porque las contadoras que llegan al puerto, y acá hay algo que quiero aclarar, no vino una comisión de provincia, mandada por provincia, a hacer esta pequeña investigación. O sea, todo surge de que la contadora Pucurul se toma licencia en mi regreso, cuando la provincia decide que yo vuelva a mi cargo, la contadora Pucurul se toma licencia y bueno, había que hacer los pagos de sueldo, pagos de servicios, impuestos, etcétera, y hablo con dos contadoras para que vengan a hacer ese trabajo,
¿sí? Y empezamos a ver, las contadoras empezaron a ver que la conciliación bancaria no cerraba y donde había números que no cuadraban. Me solicitan permiso para revisar la documentación en papel que había en el puerto, y por ejemplo, el mes anterior que había estado la contadora Pucurul haciendo, digamos, su trabajo, cerraba bien la conciliación. Entonces, a estas contadoras, que es Eva Díaz y Mariela Brambila, no les cerraba lo que habían hecho y me decían, para nosotros algo hicimos mal. Necesitamos permiso para poder revisar la documentación que hay. Obviamente que el permiso se lo otorga y pasado 2 días me anotició de esto que finalmente denunciamos, ¿no? El desvío de los fondos que hacía la contadora Pucurul. Y a ver, la perversidad que había detrás de todo esto, porque se falsificaban los extractos bancarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires. O sea, hay una falsificación de extractos bancarios. ¿Cómo se falsificaban los extractos? O sea, primero, ¿cómo se falsificaban los extractos? Y segundo, insisto, ¿cómo nadie se daba cuenta? A ver, la falsificación de los extractos, descargaba de la página del banco los extractos, ¿sí? Nosotros lo dejamos plasmado en la denuncia también, que en el puerto se han encontrado los extractos que se descargaban del banco, que se manipulaban de puño y letra de la contadora Pucurul, donde se hacían los machetes. Perdón, Eliseo, ¿me escucha ahí? Te escucho bajito, pero te escucho mejor. A ver si me puede escuchar un poquito mejor. Le pregunto, ¿en qué periodo no se dan cuenta ustedes que faltan 4 millones de pesos? O sea, 4 millones de pesos en una empresa que factura 10 millones es casi la mitad. No sé cuánto factura el consorcio para no darse cuenta. Lo que pasa es que, Lili, a ver, nosotros nos damos cuenta en el periodo de agosto, que es cuando la contadora Pucurul se toma licencia, y empezamos, en el mes de agosto, a trabajar sobre lo que venía trabajando ella por un periodo de 20 años. O sea, no es una persona Pucurul que trabaja hace 2 años en puerto. Tiene 20 años de antigüedad y esto lo hizo siempre. O sea, este trabajo puntual. Pero, perdón, Eliseo, lo que no se entiende es, a lo que apunta la pregunta de Lili, es que no se entiende si una persona en el consorcio que tiene una función y que tiene acceso a esos recursos, a esos dineros, puede desviar 4 millones a su cuenta sin que nadie se lo note. ¿Cómo hacía? Digo, ¿a dónde figuraban esos 4 millones de pesos que se llevó este año? A ver, Rafa, vos, para que ustedes tomen dimensión de esto que vos decís, cómo nadie se da cuenta, tenemos un auditor externo que pone la provincia de Buenos Aires, que lo nombra la provincia de Buenos Aires, y el auditor tampoco había alertado esta maniobra, pero lo más grave aún, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires tampoco había alertado esta maniobra. ¿Cómo se hacía? Lo que pasa es que se falsificaban también los extractos del banco, donde los números cerraban y donde nosotros, no teníamos manera de saberlo nunca si no hubiese sido de esta manera con un periodo de licencia de la contadora Pucurul. ¿Por qué? Porque la encargada de hacer las transferencias era la contadora Pucurul. De hecho, en el sistema, y todos estos desvíos que hemos encontrado fueron hechos y realizados con su usuario y su contraseña que el puerto, en el sistema que tiene el puerto, ¿no? La verdad que fue para todos nosotros una sorpresa, porque habla de Pero en la adulteración de los extractos, ¿esto significa que el dinero que se pasaba con su usuario y su cuenta a una cuenta bancaria personal, como acaba de decir Eliseo, iban a otro lugar? ¿Cómo figuraban esos dineros? En los extractos modificados, figuraba por pago de servicios, que los pagos de servicios, por lo general, por lo que nosotros vimos, en mayor grado lo hacía con los pagos a la policía adicional que nosotros le hacemos a prefectura. O sea, no es que falsificaba un documento emitido por prefectura, ¿sí?, sino que falsificaba el documento interno que queda en el puerto, en el extracto. O sea que esos 4 millones de pesos que desvió su cuenta figuran como si se lo hubiese pagado a prefectura. Exactamente. Pago de servicio de o sea, nos robaba a nosotros y le robaba a la prefectura. No, a la prefectura, vos sabés que la prefectura no, porque nosotros chequeamos y constatamos con lo que emite prefectura, y los pagos a prefectura fueron lo que prefectura declaró que la factura que emite, ¿sí?, y en el periodo que nosotros revisamos coincide con lo que prefectura emitió, coincide con lo que nosotros le pagamos. Internamente se modificaba, ¿sí?,
ese documento de prefectura en el papel nuestro del consorcio, en el archivo del consorcio, y ahí es donde se aumentaba, digamos, el pago de servicio de policía adicional, y ese sobrante iba a la cuenta personal de Pucurul. O sea, a ver, pues, quisiera pasar un poquito en limpio. Quiere decir que yo puedo trabajar en el consorcio, en este caso estamos hablando de una persona que hace 20 años que trabaja ahí, adulterar cuentas bancarias sin que nadie se dé cuenta, adulterar extractos bancarios sin que se dé cuenta, pero no sabemos exactamente por qué periodo lo hizo, si fue este último y demás. Y quienes anteriormente, porque hubo otros presidentes de consorcio, ¿sabían o no de este tipo de maniobras? ¿O para qué usaba ese dinero? Porque a lo mejor ahora puede decir, no, a mí me mandaba fulano de tal. Sí, a ver, Lili, la verdad que no he estado con presidentes anteriores, no he tenido contacto. Sí sé que han tratado de averiguar con algunos de los empleados del consorcio, presidentes anteriores, de qué era lo que estaba pasando. Obviamente los empleados mucha información no tenían, porque esto tratamos de manejarlo de una manera para que no se filtrara hacia ningún lado, porque por la gravedad de lo que estábamos descubriendo. Y nosotros, ya te digo, el análisis que hicimos o el informe va desde todo el periodo 2022 y el periodo 2021, donde descubrimos lo que descubrimos y como corresponde, le dimos intervención a la justicia para que sea la justicia la que empiece a recabar toda la información, porque, a ver, a una opinión personal mía, esto no es solamente el periodo 2022 y 2021, yo creo que esto viene de mucho tiempo atrás. Y la verdad que lo que queremos, y lo que he expresado a la provincia de Buenos Aires y a los funcionarios nacionales, queremos que esto se aclare, porque queremos saber de esto, ¿no? Que la verdad que, vuelvo a repetir, habla de una gravedad que no podemos dimensionar lo que podemos llegar a encontrar más adelante. ¿Cómo son los mecanismos de control, Eliseo? Porque estamos hablando de una persona que es la contadora, que tiene un cargo jerárquico, que tiene acceso a las cuentas, pero es la única persona que tiene la posibilidad del manejo del dinero, es decir, nadie se da cuenta, nadie sabe, nadie se entera, no hay ningún otro mecanismo de control, es tan sencillo. Nosotros, a ver, Rafa, a tu pregunta, nosotros tenemos dos contadores en el puerto, ¿sí? Sí. Que era la contadora Pucurul y el contador González. Para poder hacer esta maniobra, y según reflejado está en el sistema que se usa la contabilidad del puerto, la contadora Pucurul, para poder hacer esto, previamente a hacerlo, le solicitaba al contador González que, o sea, le pasaba un genérico de la transferencia que había que hacer, y no le pasaba un detalle, le pasaba un genérico, y con ese genérico González daba su firma de preaprobación. Cuando Pucurul necesitaba su firma, digamos, para autorizar la transferencia, ya ahí estaba todo modificado, y ya con su firma autorizaba las transferencias de los pagos que se hacían, pero también autorizaba el desvío del dinero sobrante a su cuenta personal. Claro, de mi parte quiero hacer una pregunta más. ¿Es un robo, lo que se diría un sistema de robo hormiga? O sea, siempre poquito, porque no me respondió a la pregunta que yo hice. Es, en este periodo corto de 4 millones sobre cuánto que maneja el consorcio de gestión. El consorcio, a ver, Lili, el consorcio de gestión mueve mucho dinero, ¿sí? La verdad que cuando yo empiezo a ver esto y a Noticia de la Provincia, era lo que yo venía diciendo a principio de año. Para mí acá hay un goteo, vos decís un robo hormiga, yo lo llamo un goteo, sí, de movimientos de dinero que para cualquier ciudadano, 700.000 pesos, 300.000 pesos, 500.000 pesos, como lo que hemos visto, es muchísimo dinero. Pero para lo que es el puerto, sí, 700.000 pesos, a lo que factura el puerto, es poco, es nada. O sea, rozaría lo burdo decirte es insignificante, pero es un montón de plata, 700.000 pesos. Pero de la manera que lo hacía era indetectable. De la manera que se falsificaban los extractos, porque ¿qué pasa? Cuando vienen las auditorías auditan el papel que otorgaba Pucurul. O sea, las auditorías, tanto el auditor externo como el Tribunal de Cuentas, no auditan los archivos digitales que emite el banco. Vienen, hacen una auditoría sobre los informes papel que vos tenés,
Pero ¿qué pasa? Hoy los informes papel que tenemos de la parte contable son todos truchos, porque están todos adulterados. Es decir, Eliseo, que ni siquiera el relator del Tribunal de Cuentas asignado al Consorcio de Gestión del Puerto notó que existía esta falsificación, esta adulteración de esa documentación. No, no. Y fue lo que charlé en la provincia, y a ver, charlamos con las autoridades del Banco Provincia, puntualmente, alertando de lo que estaba pasando en San Pedro, y a ver, claramente esto a las autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires los puso en una situación o en un estado de alerta de empezar a trabajar en una nueva política de seguridad bancaria, como me lo definieron a mí, porque esto habla de una gravedad tal de cómo un empleado o una persona común y corriente va a falsificar un extracto bancario. ¿Para qué? Para hacer una defraudación a las arcas públicas de la Provincia de Buenos Aires. O sea, la verdad que es muy difícil, la verdad que es una situación muy compleja, pero bueno, nos llevó a realizar como corresponde la denuncia penal, ¿no? Eliseo, supe que el fiscal Marcelo Manso todavía no tomó ninguna medida puntual respecto de la causa, que le llegó recién y que está en análisis, pero entiendo, por lo que supe de lo que observaron en Fiscalía de la causa, que va a haber una serie de pericias importantes para tomar. Por ejemplo, una pericia contable, una pericia informática, pero también una pericia caligráfica, porque entiendo que acabas de decir que había marcas de puño y letra. Sí, ¿Qué son esas marcas? Efectivamente, o sea, en la serie de pericias que se piden, yo para mí la pericia caligráfica es lo que, producto de lo que nosotros encontramos de los borradores de los extractos, donde la contadora Pucurul de puño y letra se iba haciendo los machetes y iba poniendo los importes del dinero que se iba a mover a su cuenta personal, ¿no? Entonces, eso también habla de una gravedad tal de lo que es el gran escándalo. Y otra de las cosas es que se solicita una pericia informática para saber, porque lo que nosotros detectamos periodo 2022-2021, todo fue realizado desde la máquina de trabajo de la contadora Pucurul. O sea, no hay, desde otra máquina no se registró. Pero ¿qué pasa? La contadora Pucurul y el directorio en conocimiento de todo esto tenía acceso remoto desde la máquina que tiene en su casa, ¿sí? De la computadora que tiene en su casa, y desde la notebook personal, que era la que utilizaba cuando se iba de viaje, por ejemplo, en tiempo de vacaciones, se llevaba su notebook y seguía operando en las cuentas del puerto a través de estos accesos remotos que el directorio sabía. Pero Eliseo, el directorio sabía, vos como presidente del consorcio, y los directores que forman parte del directorio, entre ellos el intendente, los representantes de los gremios, entre ellos un concejal, ¿nunca notaron, le dieron atribuciones a una funcionaria y nunca se dieron cuenta de que existía la posibilidad de que les esté robando? Es como gracioso, es casi gracioso, digamos, o sea, le robaban en la cara. Sí, a ver, un robo de guantes blancos. Y a ver, fue muy difícil darse cuenta de toda esta maniobra, Rafael. O sea, que no voy a cargar contra nadie que no sea la contadora Pucurul, porque a mí todas las pruebas, todo lo que hemos recabado, toda la información que hemos recabado me lleva directamente a la contadora Pucurul y no a nadie más. Pero la contadora Pucurul, dentro de la organización o dentro del consorcio de gestión, contaba con ciertos privilegios que eran apañados por directores y le han transferido una serie de cosas o de manejos que la verdad yo no estaba de acuerdo. Y ojo, con esto yo no es que me esté sacando ningún lazo del cuello, ni mucho menos, pero fue lo que empecé a alertar hace aproximadamente un año de todas estas cosas, que son producto también de lo que nos llevan a esa decisión de ofrecer mi renuncia en el mes de julio, ¿no? Porque yo veía que había desmanejos que se estaban desbordando y que nadie podía poner un freno, y la verdad que la reunión esa de julio fue motivada también por todo esto, ¿no? Que la verdad que cuando vuelvo y me entero de todo esto, digo, bueno, la verdad que no estaba tan errado, si bien todo empezó como una sospecha, se termina de confirmar lo que hoy tenemos en nuestro poder y las pruebas que son suficientes para decir que la contadora Pucurul efectivamente hizo una defraudación, no solo al consorcio de gestión, sino, como dije recién, a las arcas públicas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque no nos olvidemos que
el puerto de San Pedro depende de la provincia de Buenos Aires, es un puerto público de la provincia de Buenos Aires. Entonces habla de una gravedad y de un hecho que para mí, o sea, yo lo califico como un espanto, un horror, y nunca creí que iba a llegar a averiguar todo esto, ¿no? Que la verdad fue... Te quiere hacer una consulta, Lili Eliseo, se le escuchas, por favor. Adelante, Lili. Sí, más que, sí, o sea, estaba cerrando pensando en cómo es cómo abarcamos esta información terrible que acaba de dar, pero es algo así como que me gustaría ratificar esto. Lo que nos está diciendo a todos los sanpedrinos ahora es que en el transcurso de los últimos meses ustedes comprobaron que en un periodo determinado faltaron cerca de 4 millones de pesos de consorcio, que una contadora que cobraba un sueldo superior a $500,000 de pesos por mes, ¿sí? O sea, con sus bonificaciones y demás, se iba llevando de a poquito ese dinero a su cuenta y que ahora tenemos que esperar un resultado de juicio para que lo devuelvan, porque entre medio de todo eso también les pidió una indemnización de alrededor de 15 millones de pesos. Sí, a ver, la contadora Pucurul, después de esa reunión de julio donde yo presento mi renuncia, después la provincia decide ponerme en funciones nuevamente, y a ver, acá rescato para mí el intendente Cecilio Salazar, es la persona que me ha acompañado en todo esto, es la persona que siempre me ha dado fuerza para seguir adelante y no tirar la toalla, incluso ahora con estas cosas que hemos detectado, cuando yo vuelvo y la contadora Pucurul que toma la licencia, que había empezado, creo que en uno de tus programas, Lili, vos lo dijiste, tenías información de que se estaba negociando una desvinculación de mutuo acuerdo. Sí, por eso, de 15 millones de pesos. Sí, la contadora Pucurul estaba exigiendo el 100% de su indemnización, pese a que nosotros estábamos detrás de esto. Y la verdad que hay muchas, o sea, esto abre muchas aristas, esto abre temas de discusiones bastante profundos, pero yo lo que, o sea, en mí, y por ahí en el director Balcázar, que es el que me acompañó en todo esto y es el que de hecho radica la denuncia conmigo, no entendíamos el nivel de perversidad que había detrás de todo esto, porque negociando una indemnización, un 100% de una indemnización que rondaba los 14 millones de pesos, y empezar a descubrir todo este tipo de cosas, habla de un nivel de perversidad y de un nivel de impunidad que la verdad me sorprende. Bueno, de todos modos, Eliseo, no quiero que lo tome a mal, pero a ver, ¿cómo decirlo? O sea, primero se decía, acá hubo otro tipo de problemas, acá hubo internas y demás. Su desvinculación, o sea, el día que usted decidió renunciar, usted discutió con el intendente municipal interino Ramón Salazar y con el concejal Matías Franco. Lo que pasa es que sí, es verdad, sí, efectivamente en esa reunión, o sea, a ver, no fue una de las mejores reuniones que me ha tocado presenciar, pero el motivo era otro, el motivo era la discusión del dragado, donde una licitación pública se había caído porque no se presentaron los frentes, una primer contratación directa donde se le había transferido, los directores le habían transferido a la contadora Pucurul todo el proceso, llevar adelante todo el proceso administrativo para poder hacer esa contratación directa, y donde yo sabía, donde tenía la información de que no se había hecho ninguna publicación en el boletín oficial de esa primer contratación directa, que fue el tema de discusión en la segunda contratación directa. ¿Por qué? Porque la segunda, el segundo proceso administrativo de contratación directa lo hicimos con la provincia de Buenos Aires sin la contadora Pucurul, ¿sí? Porque la primera se había declarado desierta porque la empresa belga Yandenul había pasado una obra de dragado que andaba cerca de los 500.000 metros cúbicos con un precio que no cerraba absolutamente a nadie. A propósito de eso, perdóneme porque estamos muy encima del informativo, ya no tenemos tiempo. A propósito de eso, ¿quiere decir algo respecto de la arenera que se está por instalar? Porque sabemos que los vecinos fueron informados de que esta persona se reunió con usted en algún momento.
Sí, a ver, efectivamente esta persona, Santiago Lawson, o no sé pronunciar el apellido, llega al consorcio de gestión por el interés de emplazar dentro de los terrenos portuarios una cabecera arenera, donde hablaba de un proyecto importante y demás. Se le explicó, yo le expliqué en persona que el lugar que él había elegido, el directorio no consideraba que se tenía que emplazar una arenera ahí, sino que había otros lugares. Y sí hubo una reunión conmigo donde le dije que yo le dije a Santiago Lawson que lo iba a derivar con los empleados del puerto que están en la parte documental. ¿Por qué? Porque a la hora de querer hacer un proyecto, llevar adelante un proyecto en el puerto, hay que presentar una serie de documentación que yo no le podía responder qué tipo de documentación era, pero que los empleados del puerto le iban a informar. Se reúne con los empleados del puerto y presentó muy poca documentación, la cual nunca se siguió el expediente. Y después... Y ahí derechito se fue a alquilar los terrenos a Arcos. Sí, a ver, salió una información que dice que desde el puerto lo hemos mandado a... Y la verdad que no, este hombre a mí, afuera del edificio del consorcio, me preguntó, ¿y ese terreno que está frente al muelle? Y yo le respondí, ese terreno es de Arcor Indalar. Pero después de ahí, lo que viene después no tengo idea o no tengo conocimiento qué fue lo que pasó, porque yo a esta persona no la volví a ver, más. Entonces me ha resultado medio raro. Vamos a hablar. Es un terreno privado y el dueño del terreno, los arreglos que haga con cualquier empresa o cualquier empresario corre por cuenta del dueño del terreno. No, la verdad que nosotros desde el consorcio no nos hacemos ni responsables ni cargo de lo que se ande diciendo, porque a nosotros no nos presentaron nunca la documentación que requerimos y conmigo esta persona se reunió una sola vez. Después lo que haya pasado en adelante no corre por cuenta ni mía ni del consorcio. Bien, Eliseo Almada, muchas gracias por atendernos. La verdad que es una noticia impactante la que hemos tenido en la mañana de hoy, la que hemos podido confirmar en la mañana de hoy. Es algo que se venía, o que veníamos de alguna manera anunciando, así que muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por ponerse en contacto y por estar detrás de esto, que la verdad durante mucho tiempo preferí estar en silencio hasta no tener las pruebas, y bueno, la decisión hoy es de hablar con las pruebas sobre la mesa y poder contarle a ustedes y a la ciudadanía de San Pedro qué fue lo que pasó en el consorcio de gestión, que habla de una gravedad tal que no podemos tomar dimensiones. Así que gracias y que tengan buen día. Gracias, Eliseo. Hasta luego. Bueno.